entonces ya otra vez se repleta de ácidos grasos y nuevamente se reesterifica y acumula ácidos grasos que son también los que ingresan. Los ácidos grasos ingresan por transporte activo, consumen energía, se convierten en acilcoenzima A y se incorporan otra vez al beta monoglicérido, ¿no? Estructurando nuevamente, ¿qué cosa? La molécula de triglicérido. O sea, nuevamente, la molécula que se degradó se convirtió en una molécula más sencilla, pasó la membrana del enterocito y nuevamente en el interior otra vez chapa su combi, ¿no? Vino con una combi acá, soltó, caminó y va hacia el otro lado para formar la otra combi. ¿Por qué tiene que formar triglicéridos? Porque recuerden que tiene que formar un paquete denso para circular en sangre. Estos triglicéridos, por supuesto, reesterificados, ¿no? Van a formar parte del kilomicrón. Conforme va formándose los triglicéridos, se va formando kilomicrones, ¿no? Que pasan a la vía linfática, ¿okay? Entonces, por eso es que hay una hiperkilomicronemia postprandial normal. Es normal, así como hay una hiperglicemia postprandial, hay una hiperkilomicronemia postprandial normal. ¿Y cómo lo evidencian ustedes en práctica? Cuando van al laboratorio, se sacan sangre, no han tomado desayuno, han almorzado y sale el suero lechoso. Ese suero lechoso, de aspecto lechoso, es por los kilomicrones que se han formado durante la absorción de las grasas. Entonces, acá ingresó el beta monoglicérido y acá está ingresando los ácidos grasos. Pero también hemos dicho que ingresa el alfa monoglicérido. Ingresa el alfa monoglicérido, que está acá. Como está en posición todavía del carbono del extremo, es sujeto de acción de una lipasa. Y dentro del enterocito hay una lipasa también. Así como hay una lipasa pancreática acá, hay una lipasa intracelular, que es la lipasa intestinal. La gran diferencia es que esta actúa en el intracelular y la lipasa pancreática en el extracelular. Entonces, ¿esta lipasa qué hace? La degrada completamente y la convierte en un glicerol. El glicerol, para ser utilizado, para que reciba ácidos grasos, tiene que ser activado. Y se activa por una quinasa, ¿no? Incorpora fósforo y se convierte en glicerol 3-fosfato. Acá, el glicerol acá fosforilado, ¿no? Entonces, y así solamente comienza a recibir 1, 2 y 3 y se convierte en un triglicérido. O sea, de una u otra manera, el enterocito lo que hace es fabricar nuevamente triglicéridos para que estos se incorporen al kilomicrón y comience la circulación en líquido. Eso es lo que pasa en la digestión y absorción de triglicéridos, ¿no? Que es lo que más se aporta en la dieta. ¿Alguna pregunta acá? Bien. Entonces, miren cómo estos productos de la digestión se incorporan. Entonces, ¿no? Ustedes pueden ver acá claramente cómo los ácidos grasos se incorporan por transporte activo. Se incorporan, se activan por una tioquinasa y se convierten en acilcoenzima A y se incorporan formando los triglicéridos. Pero los 2-monoacilglicerol o los 2-monogliceros se incorporan en mayor porcentaje. Pero miren, cuando hay ácidos grasos pequeños en la dieta, que suele pasar, porque los ácidos grasos pueden ser de cadena corta, de cadena mediana o de cadena larga. En la alimentación generalmente hay ácidos grasos de cadena larga, pero puede ser que haya ácidos grasos de cadena corta o de cadena media, pero de menos de 12 carbonos. Estos se absorben directamente y no van al linfa, van a la vena corta. Este es un detalle muy importante porque es es un tipo de ácidos grasos que tiene mucha facilidad para absorberse y ir directamente a la sangre. Esto ha sido utilizado en la práctica clínica porque la mayor parte de las soluciones de nutrición enteral tienen ácidos grasos de cadena media, ¿no? Que son los que más fácilmente se absorben y no tienen ácidos grasos de cadena larga. Entonces, ¿por qué? Por esta facilidad de absorberse y obviar todo este pasaje que implica la reesterificación y formar el triglicérido y formar el kilomicrón y viajar por la linfa y recién llegar a la sangre. En cambio, cuando el ácido graso es de menos de 12 carbonos, llega directamente a la sangre, a la vena corta y va al hígado. Entonces, son vías diferentes que hay que tener en cuenta cuando uno ya esto lo traslade a la clínica. El destino de los lípidos absorbidos en el enterocito, entonces miren los ácidos grasos de cadena corta,
¿no? Que se pueden tener también en cuenta, ¿no? Estos fácilmente son transportados por la albúmina, ¿no? En sangre, ¿no? Y llegan al hígado, ¿no? En cambio, los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Que son los que tienen más de 14 carbonos, ¿no? Van a ser resintetizados en triglicéridos y viajar en kilomicrones y tener otro destino, pues de linfa, ¿no? Vía linfática. Uno va por vía sanguínea y otro va por vía linfática. Son dos caminos diferentes, uno es más fácil que el otro, pero ojo, la diferencia está en la carga energética, ¿no? De todas maneras, los que tienen ácidos grasos de cadena larga tienen carga energética, mayor carga energética, ¿no? Y por supuesto que acá están los ácidos grasos esenciales, porque los ácidos grasos esenciales son tienen 18 a 20 carbonos. Entonces, por eso es importante este método de procedimiento de absorción. Bien, en resumen, el 72% de los triglicéridos se absorbe como beta monoglicéridos o 2 monoglicéridos. El 6% como monoglicéridos 1 y luego de la acción de la isomerasa, como ya hemos visto, que lo convierte, traslada el ácido al extremo. El 22% lo hace como glicerol y ácidos grasos. Y en el interior celular, vía la acilcoenzima sintetasa con ATP y coenzima, se forma acilcoenzima y se regeneran nuevamente los triglicéridos, como hemos dicho, ¿no? El triglicérido, ¿qué hace? Forma el kilomicrón junto con colesterol, fosfolípidos, ¿no? Que se van incorporando también, y eso forma la masa densa, el kilomicrón, y comienza su circulación por vía linfática. Entonces, este cuadro resume todo lo que acabamos de mencionar. No se olviden de las enzimas. La más importante, por supuesto, es la lipasa pancreática. La lipasa salival tiene un alcance muy corto, ¿no? Porque rápidamente se inactiva en el pH ácido. La lipasa gástrica quizás es más importante en la etapa infantil, ¿no? Donde el pH es un poquito más alcalino, porque después en el adulto casi no tiene efecto la lipasa gástrica, pero la lipasa pancreática sí es importante en la degradación de la grasa en el úmero intestinal, sobre todo, como ustedes han visto, en la degradación del triglicérido. ¿Okay? También la fosfolipasa, ¿no? Que es el que está en forma inactiva, ¿no? Pero también degrada los fosfolípidos, ¿no? Y el éster del colesterol, digamos, ¿no? Desliga del grupo éster y forma el colesterol libre, ¿no? Ustedes pueden ver cómo también el colesterol está en la dieta, ¿no? Este es un aspecto importante, ¿no? Tener en cuenta que nuestros niveles de colesterol están en relación con el riesgo cardiovascular, ¿no? Pero la concentración de colesterol no solamente depende de lo que uno absorbe, porque miren, el mecanismo de absorción tiene un mecanismo de regulación muy fino. Se absorbe por digamos, una proteína de transporte, ¿no? Se absorbe el colesterol, ¿no? Siguiendo una gradiente de concentración, pero también tiene otra proteína, ¿no? Que le permite la salida, una proteína de entrada y una proteína de salida, un carrier de entrada y otro carrier de salida. Entonces el colesterol está en constante recambio a nivel del enterocito. Entonces parece que el exceso que podría venir de acá de la dieta podría ser regulado por el mismo enterocito, ¿no? Y hay mecanismos que ustedes ya van a ir aprendiendo, cómo el colesterol también se almacena en cada célula y cada célula se protege ante un exceso de colesterol. Eso lo vamos a analizar en otro momento. Entonces, no solamente consiste en recordar que la colesterolemia se eleva porque yo ingiero más colesterol, sino miren, el colesterol se sintetiza. O sea, a partir de acetilcoenzima, ustedes ya han visto, se sintetiza colesterol, lo van a ver. Entonces, acá hay dos cosas importantes. El colesterol se origina de la síntesis y de la ingestión. Y para que ustedes vayan teniendo la idea bien clara, la cantidad de colesterol en sangre no depende mucho, o sea, depende en parte de la que uno ingiere en la dieta, pero más depende de la síntesis de colesterol. Por eso es el problema de la hipercolesterolemia en adultos, que es un problema. ¿Por qué? Porque hay adultos que tienen una capacidad de síntesis de colesterol aumentada, y ahí viene el factor genético de las dislipidemias en el adulto. Y otra idea interesante es por qué los niños que tienen lactancia materna exclusiva tienen menor probabilidad de tener hipercolesterolemia. Porque la lactancia materna, miren lo que le voy a decir, ofrece más colesterol al niño, ¿no?
De tal manera que la capacidad de síntesis de esta vía, que es la ligasa, recuerden que hay una enzima alostérica acá, se inhibe y se reprograma metabólicamente hacia la adultez a tener una baja tasa de síntesis. O sea, son adultos que tienen baja tasa de síntesis de colesterol. Entonces, miren qué importante es que estas vías metabólicas se puedan reprogramar por algo que uno ingiere. Y ahí ya tendríamos que hablar de factores epigenéticos, que son otro tema de conversación. Pero acá la idea es que el colesterol se absorbe, sale con facilidad, se excreta por vía fecal, se forma a partir de acetilcoenzima A, ¿no? Pero se oferta para formar también los kilomicrones, que se van formando y transportan colesterol aparte de triglicéridos. Entonces, estos son detalles importantes de la absorción de colesterol. Miren cómo el colesterol, a partir del hígado, ¿no? Cuando llega al hígado, se puede eliminar como ácidos biliares, ¿no? Los ácidos biliares llegan al intestino y nuevamente se reabsorben, ¿no? Entonces, esto forma el circuito entero hepático, donde se absorben vitaminas también, componentes, ¿no? Y esto permite mantener un nivel de colesterol y un nivel de solutos, ¿no? Constante. Acá ustedes pueden ver claramente las dos fuentes de colesterol, que es importante también tener en cuenta aparte de la síntesis, ¿no? Miren cómo la inhibición selectiva de la absorción de colesterol puede ser una medida que favorece, que evita la absorción de colesterol y aumenta la excreción, pero también inhibir la síntesis de colesterol. O sea, yo manejo la dieta, el lumen intestinal, o manejo el hígado, la síntesis de colesterol. Son las dos únicas maneras de controlar el colesterol en la sangre. O yo regulo lo que absorbo, o yo regulo lo que sintetizo. Son dos opciones. Por eso que en la práctica clínica ustedes van a ver que se utilizan drogas que estimulan el secuestro de colesterol en el intestino, o drogas que inhiben a la reductasa, ¿no? Que es la enzima alostérica, la hidroximetilglutamilcoenzima reductasa, que es la enzima alostérica, ¿no? Encargada de sintetizar el colesterol. La única enzima alostérica que tiene la vía anabólica, esa vía de síntesis de colesterol. Entonces, son dos fuentes, la síntesis, ¿no? Y la absorción. Yo puedo inhibirla de las dos maneras, o puede haber una doble inhibición de la síntesis y de la absorción. Bien. Algunas palabras sobre el colesterol: es esencia insoluble, por lo que debe incorporarse en las micelas de sales biliares y fosfolípidos que le dan solubilidad. Por lo tanto, esta va a depender de la proporción que tenga con los otros componentes de la bilis, ¿no? Y también depende del grado de dilución en agua, ¿no? La composición normal: 5% de colesterol, 15% de fosfatidilcolina y 80% de sales biliares. Estos son cómo se forma la micela, ¿no? Y acá está la resíntesis, así también como se resintetiza el triglicérido, también se resintetiza el fosfolípido incorporando acetilcoenzima, un ácido graso más, ¿no? O el colesterol libre, un ácido graso más, un acetilcoenzima, y se esterifica, ¿no? Entonces, todo este fosfolípido y este colesterol esterificado se suma al triglicérido y forma el kilomicrón. El kilomicrón. O sea, el kilomicrón comienza la partida a nivel intestinal. Bien, no se vayan a confundir, ¿eh? No se vayan a confundir. ¿Alguna pregunta?